Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Glorificamos tu nombre, Dios. En esta noche, Señor, glorificamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor. Bendecimos la grandeza de tu nombre, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y fiel, Señor. En esta noche bendecimos al Señor, Dios Todopoderoso. Bendiciones a todos los que se unen en este momento. Dios bendiga tu vida desde el Ministerio Apostólico y Profético Jardines del Alma. Dios bendiga tu vida grandemente. Bendiciones a cada uno de los que se unen en esta noche. El poder de la bendición de Dios está allí sobre tu vida. Dios Todopoderoso te bendiga, bendiga tu vida, bendiga tu casa, bendiga tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, bendiciones a todos los que se unen. Dios bendiga tu vida, te saludamos. Bendiciones a los que se están uniendo en esta noche. Bendiciones a nuestra amada apóstol Lisette González del Ministerio Jardines del Alma. Dios bendiga a cada uno de los que se unen en esta noche. Mil bendiciones. Te saluda Cristina Benavides, tu hermana en Cristo. Te saluda desde Bogotá, Colombia. Un abrazo muy fuerte para todos aquellos que se unen en este momento. Comparte esta transmisión. Comparte esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús. Compártela en los diferentes grupos, en las diferentes plataformas. Que sea Dios bendiciendo allí a cada uno de los que se unen en esta noche. Padre, damos gracias, Señor, damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad con la cual, Señor, tú nos vas a hablar esta noche. Porque tú quieres, Señor, un pueblo ferviente en ti, Señor. Un pueblo lleno de tu amor, un pueblo lleno de tu misericordia, Señor. Y tú estás, Señor Dios mío, llamando a los tuyos, Señor, llamando a los tuyos a ser apercibidos, Señor, a ese despertar poderoso. El despertar, Señor, de tu pueblo, Señor Dios mío, hacer, Padre mío, esas antorchas encendidas, esas antorchas allí que se unen en las naciones de la tierra para dar gloria al Señor. ¿Sabías tú que el termómetro que mide nuestra entrega a Dios o nuestra comunión con el Señor es el amor, es la entrega que tú tengas en amor a Dios? Que voluntariamente tú te rindas delante de la presencia de Dios. Que voluntariamente tú le sigas. Que verdaderamente tú ames. Que verdaderamente tú camines conforme la voluntad de Dios. Por eso ese termómetro que nos va a mostrar allí cuál es nuestra relación con Dios. Cuánto nosotros hemos avanzado en el Espíritu. Es el amor, la pasión que tú tengas por la obra de Dios. Cuando va disminuyendo esa pasión, cuando tú ves que va disminuyendo esa entrega, es como ese termómetro se pusiese ahí en rojo y dijera danger o peligro, y se asomase allí como esa campana, como ese anuncio, atiende a la voz de Dios, vuelve al primer amor. Debemos de siempre estar como fervorosos en el Espíritu, entregados en la presencia del Señor. No dejes que ninguna circunstancia te aparte de Dios. No dejes que nada te aparte de la presencia del Señor. ¿Sabías tú que en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 5, dice la palabra: y amarás a Jehová tu Dios, lo amarás de todo tu corazón? Escúchalo bien, de todo tu corazón
lo amarás con toda tu alma, lo amarás con todas tus fuerzas, lo amarás con tu mente, con tu corazón. Eso indica con nuestros pensamientos, con nuestras motivaciones, con las intenciones del corazón de alabar al Señor, de glorificar su nombre, de que nuestra vida sea un instrumento en las manos de Dios, como lo fueron hombres y mujeres que establecieron parámetros de obediencia en su vida para seguir a Cristo, para seguir al Dios vivo, al Dios verdadero. Por eso que nada perturbe tu entrega. Debes de mantenerte en esa entrega genuina. Debes de mantenerte en esa entrega sincera. Debes de tú seguir por encima, aunque pases diferentes pruebas, aunque pases circunstancias difíciles. Debes de avanzar en el amor de Dios y tú seguir, porque el amor se muestra con hechos verdaderos. El amor a Dios siempre se va a mostrar con hechos reales, de cuánto nosotros amamos al Señor, de cuánto nosotros nos rendimos ante su voluntad, de cuánto nosotros nos rendimos a lo que Él está enviando a nuestra vida como parámetros allí, como leyes, como estatutos, como decretos, como ordenanzas del Señor. Y debemos encaminarnos en ellas. Así que allí el Señor te va a indicar, aunque pases situaciones difíciles, el Señor te va a hablar, el Espíritu Santo te va a hablar a tu corazón. Bendiciones a todos los que se unen. Ayúdenme por favor a compartir en los diferentes grupos. ¿Sabes una cosa? Que ese termómetro que viene a nuestra vida a decirnos, ten cuidado, es muchas veces nuestra propia conciencia también, porque Dios nos ha dado conciencia, una conciencia plena para que nosotros entendamos cuando nos estamos alejando, cuando nosotros nos estamos enfriando y no saquemos excusas. Dios quiere que basta ya de las excusas que no nos dejan entregar completamente a Dios. Basta ya de la tibieza. Dios quiere un pueblo que tenga comunión con Él, un pueblo que no saque excusas, sino que avance y que crea que Dios le ha llamado, porque es el Señor que le ha llamado en este tiempo. Y el Señor por eso está despertando muchos corazones. Y tú vas a sentir cómo Dios te despierta, cómo Dios te aviva. Tú vas a sentir cómo el Señor te va mostrando, no te quiero tibio, no te quiero tibia. Quiero que tu entrega vuelva a ser como aquella del principio, con ese primer amor con que tú te entregabas, con que tú madrugabas, con que tú corrías a las reuniones y que tú revises qué fue lo que pasó, qué me sucedió. Tal vez tuve alguna circunstancia en mi vida donde sufrí una fractura en la fe. ¿Dónde dejé ese primer amor? ¿Cómo no he podido entrar en esa condición de entrega absoluta? ¿Cómo me he quedado de repente mirando lo que me hicieron, lo que sucedió, lo que me entristeció? ¿Cómo he dado más prioridad a otras cosas que verdaderamente a lo que el Señor quiere para mi vida? Ese termómetro que nos va a indicar cuánto es nuestra entrega a Dios se llama amor. ¿Cuánto tú soportas por Dios? ¿Cuánto tú soportas por el Señor? ¿Cuánto tú soportas? ¿Cuánto tú aún perdonas? ¿Cuánto tú dejas de lado lo tuyo, la ofensa tal vez que te hicieron por amor a Dios? Y sobrepasas y avanzas y sigues. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros nos examinamos y nosotros vemos que hay cosas que no me dejan caminar en Dios, tenemos que ser conscientes de aquello que no nos deja avanzar. Bendiciones a todos los que se unen. Dios les bendiga grande y poderosamente. ¿Sabes una cosa? Ese termómetro va a medir si nuestra temperatura es fría, es tibia o es caliente.
si estamos avivados en el Señor. Pablo le hablaba a Timoteo con toda autoridad y se lo decía. Timoteo, hijo amado en la fe, porque Pablo era un padre espiritual. Era un padre que amaba, un padre que estaba allí, entendido, y cuidando esa vida espiritual de su hijo. Él lo cuidaba. Y él le decía allí, Timoteo, aviva el fuego. ¿Quiénes son los responsables de avivar ese fuego? ¿Quiénes son los responsables de que ese fuego permanezca encendido? Nosotros somos los responsables. Nosotros somos los que debemos de estar firmes en lo que el Señor quiere. Por eso, aunque tú pases diferentes pruebas, aunque tú pases diferentes circunstancias, aunque tú pases allí tal vez valles, tal vez desiertos, tal vez muchas cosas que quieran impedir tu comunión con Dios, tú tienes que avanzar, sobrepasar eso. Sobrepásalo. Avanza en el Señor. Sabes que el Señor ha establecido en su palabra que nosotros demos fruto y ese fruto permanezca. En Mateo 22, el versículo 37 y 38, Jesús le habla allí a su pueblo y le dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo amarás con toda tu alma, lo amarás con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. El primero y el más grande mandamiento. Porque cuando hay amor, tú sobrepasas. Cuando tú amas a Dios, eso te impulsa a seguir. Aunque el hombre falle, aunque el hombre te traicione, aunque el hombre muchas veces te responda mal, no tenga allí la fuerza de repente para sostenerte porque es un báculo frágil. El amor a Dios te impulsará a seguir más allá de tus debilidades. Por eso no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo tuyo, ni en tu inteligencia, ni en tu sabiduría, ni en tus bienes terrenales. No te apoyes en ninguna persona. Apóyate en el Dios vivo y verdadero. ¿Sabes una cosa? La familia te puede fallar. Los hermanos de la iglesia te pueden fallar. Tus pastores te pueden fallar. Tu esposo, tus hijos te pueden fallar. ¿Por qué? Porque somos seres finitos. Porque en nosotros hay una limitación. Somos carne y sangre. Así que tú tienes que vencer allí. Ese mirar al hombre, vence eso. Cuando tú vences el mirar al hombre, tú avanzas, tú subes de nivel y empiezas a crecer en el espíritu. Pero cuando nosotros permanecemos mirando qué hace el hombre dice, qué hace la persona, qué no hace, nos limitamos. Y ponemos nuestros ojos en los seres humanos que nos van a fallar todo el tiempo, mis amados hermanos, todo el tiempo. Por eso el Señor les decía con toda autoridad, amarás a Dios. Porque el que ama a Dios permanece. Porque el que ama a Dios no se debilita. Porque el que ama a Dios crece junto con Él y sabe y entiende que está sentado en lugares celestiales junto con el Señor. El que ama, perdona. El que ama a Dios, perdona. Y quiero leerte aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 4 y 5. El Señor habla por medio de su profeta Juan, del apóstol que también fue profeta. Él fue apóstol y profeta, Juan. ¿Sabes una cosa? Él habla y dice allí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A quién hablaba? A la iglesia de Éfeso. Una iglesia
que aunque fue una iglesia victoriosa, fue una iglesia muy bendecida, una iglesia que quedaba en un puerto marítimo, una iglesia que conocía y que tenía dones y que era una iglesia fructífera, productiva, no cualquier iglesia, una iglesia llena de dones, porque si tú miras, esa iglesia de Éfeso reconocía quiénes eran apóstoles y quiénes no eran apóstoles. Esa iglesia era una iglesia victoriosa en muchos campos. Pero sucede que esa iglesia entró en un acomodamiento. ¿Sabes qué hizo? Se acomodó. Se acomodó porque empezó a acostumbrarse a la presencia. Empezó a acostumbrarse a muchas cosas de las cuales veía que eran la presencia del Señor, los milagros, tal vez el respaldo de Dios, y se acostumbró. Y empezó a decaer y a hacer las cosas por costumbre. Hacer las cosas por actividades, por costumbres, pero no por amor. Porque la diferencia entre la religión y entre los hijos nacidos de Dios es el amor y la costumbre. El religioso siempre se va a acostumbrar a hacer las cosas como rituales, ritualismos, monotonismos, pero los que son del Espíritu reconocen los moveres de Dios, los tiempos de Dios, los kairos de Dios, y el amor hacia el Señor y la gratitud hacia Él los va a hacer avanzar, los va a hacer seguir, van a estar con el oído abierto. Por eso se diferencia entre los hijos de la religión y los hijos, los nuevos nacidos, los hijos de Dios, porque aman a Dios, caminan en Dios. Nosotros tenemos que sacar de nuestra vida toda religiosidad, todo lo que te lleve al costumbrismo, a la monotonía, y entrar en dimensiones espirituales que Dios ha preparado para su pueblo. Él ha preparado dimensiones espirituales en este tiempo. Él está levantando ministros, llamas de fuego ungidos en este tiempo. Hombres y mujeres que crean al Dios vivo. Hombres y mujeres que permanezcan en el primer amor. Es como un matrimonio. Cuando un matrimonio cae en el costumbrismo, ya nada sorprende, ya todo es costumbre. Ya todo es costumbre. Así que no hay un amor genuino, no hay una entrega, no hay esa chispa. Y todo se vuelve como costumbre. Y Dios quiere que nosotros salgamos de las costumbres y entremos en el mover del Espíritu, que entremos en ese mover. Bendiciones a todos los que se unen en esta noche. Dios bendiga tu vida. Entremos en el amor primero, que avives ese amor. No sé qué pudo entristecer tu corazón, alguna falla con algún hermano, y eso puede afectar tu servicio a Dios, eso puede afectar o alguna discrepancia o situación que tú viviste con una autoridad espiritual, eso puede afectar tu comunión con Dios. Y Dios quiere que tú sigas, que tú mires, que tú te autoexamines. Examina tu corazón. Examina tu entrega a Dios. No minorices tu entrega. Tu entrega tiene que ser en avance. Tu entrega tiene que ser en levantamiento. Tu entrega tiene que ser poderosa cada día. Tu entrega tiene que ir más y más y más en ese avance. Bendiciones a todos los que se unen en esta noche. Estamos hablando sobre el primer amor, que es el termómetro de la vida del cristiano. Ese termómetro. No dejes que nada te haga retroceder, y mucho menos bajar los brazos.
que nada te debilite, fortalécete en el Señor, créele al Señor. Cuando el primer amor cae, cuando dejamos el primer amor, ¿sabes una cosa? Viene la incredulidad a nuestra vida, viene la duda a nuestra vida, viene y empieza a gobernar muchas cosas en nuestra vida que no son Dios. Las emociones. Muchos, ay, pero ¿para qué orar tanto? Si yo oro y no veo respuesta. No, no te canses de orar. No te canses de seguir. No te canses de avanzar en Cristo. Mantente firme en el Señor. Mantente firme. Que si te reconocen, que si no te reconocen, que si se agradan de ti, que si no se agradan de ti. No, tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Si piensan mal de ti, si no piensan mal, si hablan mal de ti, si no hablan mal de ti, tú tienes que creerle a Dios. Tú no estás por el hombre, estás por el Señor. Y aquí Juan decía la palabra que el Señor Jesucristo traía para Éfeso. Pero tengo contra ti, Éfeso, que has dejado tu primer amor. ¿Quién lo dejó? La iglesia. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Recuérdalo siempre. De dónde has caído. Arrepiéntete y haz tus primeras obras. ¿Cómo son las obras del enamoramiento? Cuando estamos enamorados y estamos empezando una relación, en ese avivar, en los detalles, en el tiempo, se nos podía pasar todo el tiempo hablando por teléfono, qué sé yo, estando en un almuerzo, y tú sentías ese avivar de ese amor, ¿verdad? Pero cuando ya se convierte en costumbre, y ya llevas 20, 30 años de matrimonio, como que las cosas ya no son igual. Porque alguna de las dos partes decae. De pronto se ha centrado en los defectos de la persona. De pronto mira solamente las áreas negras y no lo blanco, lo bueno. Rescatemos siempre lo bueno allí en un matrimonio, ¿verdad? Y trabajemos en ello. Y pidámosle ayuda al Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Aunque todo parezca oscuro, tú eres mi ayudador. Aunque todo parezca allí lúgubre, tú eres mi ayudador, Señor. Cuando tú te enfocas en el Señor, cuando tú miras a Dios, cuando tú entras en las dimensiones espirituales del Señor de fe, empiezas a descansar en Él y comienzas a avanzar en Cristo. Y Él te va a enseñar a amar por encima de los defectos. Amar con misericordia. Amar con un amor que no es de este mundo. Un amor que no es de este mundo. Porque el amor de este mundo es condicionado. El amor de este mundo tiene precios muchas veces. El amor de este mundo es: si tú me das, yo te doy. Si tú me respondes, yo te respondo. Es condicionado. Hay condiciones. Ese es el amor supuesto de este mundo. Pero el amor de Dios es incondicional. Y con ese amor quiere que tú y yo entablemos relaciones allí, sea con nuestros hijos, sea con nuestra familia, sea con la familia en Cristo. Es el amor que da oportunidades, el amor que no juzga, el amor que perdona, que pasa sobre la ofensa. Pues la iglesia de Éfeso lo había perdido. Y cuando se pierde ese primer amor, solo hay juicio, señalamiento, se destrozan los hermanos, se mira el defecto del hermano. No hay restauración en una iglesia que ha perdido el primer amor. No hay restauración, no hay un levantamiento, no hay sanidad en los corazones, no hay familias restauradas. ¿Por qué? Porque no hay un amor sobrenatural. No hay un amor que no es de este mundo, que es Cristo. El amor es Cristo.
Cuando Cristo reina en una casa, cuando Cristo reina en una familia, cuando Cristo reina en una iglesia, cuando reina el Señor, todo es diferente. Hay amor, hay perdón, hay restauración, hay sanidad. Se levanta al que está caído, se abraza al que está allí tal vez aislado, no se señala, se tiene paciencia, porque todos necesitamos la paciencia. Todos necesitamos ser ejercitados en esa paciencia, de que no eres tú, que no soy yo la que trabaja en los corazones, que es el Dios vivo el que trabaja en los corazones, que es el Espíritu Santo el que trabaja en los corazones. Por eso aquí dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Esas primeras obras. ¿Recuerdas cuando tú llegaste a la iglesia, cómo era tu corazón ferviente? ¿Cómo eran esas vigilias? ¿Cómo tú te metías con Dios? ¿Cómo a ti no te importaba nada? ¿Cómo tú te entregabas allí, fuera de noche, fuera de día, que te pusieran a servir? No importaba que si servías lavando los baños, para ti era una alegría. Para ti era un gozo. Lo que tú querías era estar en la casa del Señor. Ahora que cuando tú hablabas del Señor, ¿qué pasaba? Tú querías decirle a todos lo que Dios había hecho en tu vida. Por eso revisa qué te ha hecho cerrar la boca. Que ya no quieres decirle a nadie cómo tú eres ahora. Dejaste de ser esa persona que llevaba gente a la iglesia. ¿Cuánta gente tú llevabas a la iglesia? ¿Cuántas personas tú les decías, no ven porque Cristo te va a restaurar? Él me restauró a mí, Él me liberó a mí, ahora Él te va a libertar a ti. Hay que volver a ese primer amor, correr a la presencia de Dios, decirle al Espíritu Santo, aviva mi corazón, avívalo. Señor, si me he secado, Señor, si yo me he secado, Señor, perdóname. Señor, si en mi corazón se han muerto tantas cosas, Señor, como yo era antes, detallista, Señor, que era servidora, que estaba allí, Señor, en tu presencia. Ahora quiero estar más, quiero volver, Señor Dios mío, a estar en tu presencia en todo momento, refugiarme en ti. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué significa accionar? Una de las muestras que tú empiezas a avivar ese altar, a avivar ese primer amor, es que comienzas a accionar en fe. Vuelves a accionar en fe. No importa lo que la gente diga, no importa cuántas personas digan sí o digan no, tú persiste, tú sigue, tú habla de Cristo donde quiera que tú vayas. Tú levanta tus manos, adora al Señor. Levanta ese altar de adoración cada día, glorifica el nombre de Dios, aviva tu corazón. Dile, Señor, aviva mi corazón. Fortalécete en Él. Olvídate de todas las cosas que tú hayas vivido, olvídate de los rechazos, de las heridas. No esperes tanto de la carne y la sangre, porque la carne y la sangre no pueden darnos lo que Cristo nos da. Pon tus ojos en el Señor Jesucristo. Vuelve allí a esas primeras acciones, a esa acción de amor, a esa acción de entrega. Dice, haz las primeras obras, pues si no lo haces, vendré pronto a ti, vendré. Y quitaré de en medio de ti el candelero, lo que ilumina. Lo quitaré. ¿Sabes que hay personas que cuando el Señor les avisa, porque Dios avisa, Dios anuncia, Dios nos dice, cuida lo que te he dado, cuida la corona, cuida los dones, cuida lo que te he dado a administrar? Y cuando hay personas que no lo cuidan, sino que siguen allí descuidando, pues el Señor toma a alguien de su generación. Pero ese propósito no se pierde.
Dios va a tomar a alguien de su generación, o alguien de su familia, o alguien de su linaje, y va a levantar esa vida porque alguien no quiso. Y el Señor lo dejará y lo entregará a sus propios consejos y a sus propias desobediencias. Pero el Señor toma a alguien de ese linaje. Así como Saúl no valoró lo que Dios había hecho. Saúl tuvo la oportunidad de valorar. Saúl tuvo la oportunidad de obedecer y no lo hizo. ¿Sabes una cosa? El Señor levantó un David. Cogió un David de detrás de las ovejas de su padre. Lo cogió a él y dijo al Señor: me suscitaré un varón conforme a mi corazón, me lo suscitaré. Dios no deja su propósito caído. Dios toma a alguien. Si tú no le obedeces, Dios tomará a tu hijo. Dios tomará a alguien de tu casa. Si tú no obedeces, si tú no quieres, si tú rechazas, si tú te quedaste con la ofensa, si tú dijiste: no, ¿para qué? ¿Yo para qué trabajo? ¿Yo para qué hago? ¿Yo para qué? Si yo hice y no me agradecieron. Si yo hice y nadie me agradeció. No esperes que nadie te agradezca. Ama, sigue sirviendo a Dios por encima de todo, de lo que digan de ti, de lo que no digan. Sigue, muestra el amor a Dios con hechos reales, con hechos verdaderos de que tú amas al Señor. Saca la tristeza, que todo altar a la tristeza, al decaimiento, todo altar de turbación, todo altar a la queja, todo altar allí a la tristeza de tu corazón, saca eso. Y no, el altar de mi corazón es hacia el Señor. El altar de mi corazón es para adorarle, para glorificarle, para exaltarle, porque le amo por encima de todo y de todos. Le amo por encima de mi propia vida. Le amo por encima de lo que piensen, de lo que pase. Yo le amo. Yo me debo a Dios. Y cuando tú levantas ese altar encendido solamente al Señor, eso es tipo de honra, una honra poderosa al Señor, una honra, un levantamiento a Él diciéndole: Señor, te amo. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros verdaderamente damos frutos a Dios, frutos verdaderos se dan en el momento de la negación, en el momento cuando tú ya no puedes más allí, pero tú sigues, verdaderamente tú amas a Dios. Cuando tú perdonas lo imperdonable, cuando tú das oportunidades, ahí tú estás diciendo: Señor, te amo. Señor, verdaderamente tú eres grande en mi vida. Y yo quiero que muchos te conozcan a ti. Que muchos vengan a ti, Señor, por el testimonio de mi amor. Entonces, ¿sabes qué sucedió? Saúl tomó su ego primero, tomó lo suyo primero, pero Dios se suscitó un David. Y David, aunque cayó, aunque falló, se arrepintió. Se arrepintió, mientras que Saúl se excusó, se justificaba. Decía: no, pero si es que el pueblo me dijo, aquel me dijo, este otro me dijo. No, se excusó, se justificó. David cayó, pero se arrepintió, se arrepintió. Y cuando se arrepintió, alcanzó misericordia. Y David nunca más le falló al Señor, nunca más le falló al Señor. Porque David entendió que estar lejos de Dios no era vida para él. Él entendió que su único amor era el Dios vivo y verdadero. Así que el Espíritu Santo será aquel que viene y mide en tu vida y te dice, como ese termómetro allí que te dice: despiértate, levántate, no decaigas en la oración. ¿Por qué cierras tu boca? No es que porque porque aquel, porque el otro me hizo. No, no hay excusa. Tú tienes que levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes allí el Espíritu Santo.
Tienes la palabra de Dios. Tú tienes allí gente que Dios ha puesto allá alrededor tuyo, personas ungidas de Dios. Acércate a los ungidos de Dios, acércate a personas llenas del Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo. Hazte amigo del Espíritu Santo. Aviva lo que Dios te ha entregado, que te ha encomendado el Señor, que te ha encomendado Dios a hacer. Aviva tus intercesiones, tus tiempos de intimidad. Hay 3 altares, recordemos, en la vida del cristiano, y del primero dependen los otros 2 altares. El primero es aquel altar íntimo. De ese primer altar dependen los otros 2. Los otros 2 altares. Ese altar íntimo me va a indicar a mí cuál es mi respuesta de corazón agradecido a Dios. Cuánta gratitud yo tengo ante el Señor. Ese altar íntimo tú lo puedes tener de madrugada, tú lo puedes tener todo el día hablando con Él. Tú puedes estar en esa relación plena con el Señor. No hables contigo mismo, sino habla con el Dios vivo. Puedes estar hablando, haciendo tus deberes y hablando con Él. Eso es un altar íntimo. En adoración, adorándole, ahí está vivo el altar íntimo. Y de ese altar íntimo dependen los otros 2 altares. El familiar, el que tú tienes de repente con tu esposo o con tus hijos en la casa. ¿Cómo es el ambiente de tu casa? ¿Cómo tú traes la presencia de Dios a tu casa? Independientemente de que alguno de la casa no quiera, pero con los que están allí, con los que quieren, y empiezas tú a levantar un altar familiar al Señor. Y allí pones las peticiones de tu familia. Allí traes allí a tu familia. En ese altar tú lo nombras delante del Señor. Y empieza a levantarse esa cobertura, ese altar, ese avivar, para que Dios traiga arrepentimiento a toda la casa, a toda la familia, a todo el linaje. El Señor traiga ese arrepentimiento, traiga esa conversión verdadera. Empiece a ser levantado ese altar congregacional. Puede ser en la iglesia, el altar congregacional, que es el tercer altar. Va a estar avivado. Y tú puedes tener, mira, aquí estamos en un altar congregacional. Esto que estamos haciendo ahora es un altar congregacional. Estamos congregados, unidos, como iglesia. Aquí hay un altar congregacional encendido. Y los que tienen un corazón para el Señor y un entendimiento para el Señor y un amor para el Señor se van a sentir ministrados. Van a sentir que su corazón se enciende. Van a sentir respuestas de Dios. Porque en el altar congregacional hay una interrelación espiritual. Nosotros adoramos al Señor. Adoramos a Él, recibimos también de Él la ministración. Nosotros glorificamos a Dios en un altar congregacional. Levantamos nuestras manos como hermanos que somos y estamos recibiendo respuestas de Dios. En un altar congregacional se ministra en el Espíritu. Esto es un altar congregacional encendido, mis amados hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha permitido que la tecnología nos una allí. Y el Señor usa la tecnología para llegar a lugares de recónditos, allí donde llega la palabra de Dios, donde hay vidas que necesitan ser allí fortalecidos en el Espíritu. Y en este altar congregacional vas a recibir la administración de la palabra de Dios. Y yo sé que Dios te está hablando en esta noche. Yo sé que Dios está allí ministrando tu corazón. Yo sé que el Señor te está hablando allí y te está avivando. Y en el nombre poderoso de Jesús se va toda tibieza de tu vida. Se va todo ahogamiento de tu vida. Se va toda opresión maligna de tu vida.
vida por el poder del Señor Jesucristo. Por el poder del Señor Jesucristo se levanta allí ese corazón avivado, ese corazón allí entendido, y ese amor por el Señor empieza de nuevo a fluir, a fluir. Deja que fluya el amor del Señor Jesucristo sobre tu vida. Deja que el Señor te llene. ¿Sabes una cosa? Estamos en tiempos delicados, mis amados hermanos. En tiempos donde nosotros tenemos que entender lo que está pasando en este mundo. Estamos en tiempos, mis amados hermanos, donde naciones se están levantando una contra la otra. Y nosotros tenemos que despertar. Y nosotros tenemos que vivir en ese amor genuino. Estar firmes, clamando, orando por lo que el Espíritu Santo te diga. Teniendo esa comunión con el Espíritu Santo y comunión con los hermanos y comunión en la familia y comunión allí con los tuyos, con tus familiares. Perdona al que te ha ofendido, perdona al que ha hablado de ti, perdona al que te juzga, perdona al que te señala, perdona a todo aquel que te ha herido en el nombre poderoso de Jesús, y levántate por el poder de Dios. Levántate por el poder de Dios y mantente firme en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Mantente en la comunión con Dios. Mantente allí firme, porque Dios quiere levantarte. Dios quiere bendecirte. Él quiere avivar cada vez más tu corazón, avivarlo. Cada vez más tu corazón el Señor lo quiere llenar. Es el Señor quien lo quiere llenar. Quiere llenar tu vida. Quiere llenar tu casa, quiere llenar tu familia, quiere llenar a los tuyos el Señor. Quiere que tú entiendas que eres valioso para Él, valiosa, pero que tienes que permanecer en la fe. No puedes decaer en la fe. Un cristiano sin fe es un soldado sin escudo. ¿Cómo es un soldado sin escudo? Está expuesto. Está vulnerable. Un soldado sin escudo es un soldado allí que va a estar expuesto. La fe es el escudo del soldado de Cristo. Toma la fe. Olvídate de lo que te hicieron. Olvídate de lo que pasó. De las ofensas, tal vez, de la murmuración, de cosas que viviste. No, ahora toma el escudo de la fe. Toma la espada del Espíritu. Levántate en el poder de Dios. Levántate en el poder de Dios. Aviva ese primer amor. Por eso el Señor le decía a la iglesia de Éfeso: mira de dónde has caído. Que Dios nos muestre, que Dios nos revele esas áreas oscuras que tal vez tapamos, que tal vez escondemos. No, pastora, pero es que yo he perdonado a todos. Yo ya perdoné. Y cuando ves a esa persona o cuando te invitan a donde esa persona, ay, no. Yo mejor como que no. Yo mejor como que cojo otro camino. Yo mejor como que me excuso. Yo como que mejor no. Ah, no has perdonado. Te engañas a ti mismo. Te engañas a ti misma. Dios te va a probar. Él nos prueba, mis amados hermanos. Él nos prueba. Y nosotros tenemos que pasar esas pruebas. Y decir: Señor, cuando tú sientes que algo te escoce, que algo no te entra, que algo en tu corazón como que te da un sinsabor, como que tú no soportas, ojo allí te está indicando el termómetro de que no estás muy caliente, que digamos que no estás avivado. Tú tienes que decir: Señor Dios mío, ayúdame, porque como que no me soporto esta persona, entonces no estoy amando a plenitud. Necesito amar a plenitud, responder verdaderamente, necesito perdonar y tengo que ver en mi corazón que en realidad no he perdonado. No nos engañemos a nosotros mismos. Digámosle al Espíritu Santo: muéstrame esas áreas oscuras.
Muéstrame, yo no quiero andar engañado en una apariencia, porque a los demás puedo aparentar. Pero a Dios nadie puede engañar. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nosotros tenemos que ser lo más sinceros con Él. Y expresarle, Señor, me hace falta amor. Despierta en mí el amor verdadero, el genuino. Yo no quiero el amor de este mundo, que es aparente, que es servil allí. Un amor que al que me da, entonces yo le doy. Que al que me regala, entonces, me veo obligada a devolverle el regalo. Es el amor de este mundo. Mas Cristo, su amor va por encima. Que si a ti te abofetearon, tú estás como si nada. Tú perdonas, tú sigues adelante. Que si te pidieron algo y te lo quitaron, tú entregas más. Tú perdonas más. Tú oras por esa vida más. Tú sientes en tu corazón misericordia por esa vida. Así que ese es el amor verdadero. Y Dios quiere que nosotros vivamos en ese amor genuino. Que no nos excusemos. Saquemos las excusas de nuestra vida. No nos justifiquemos y vivamos a carta blanca y vivamos transparentemente, reales, genuinos. Ese es el amor de Dios. Un amor genuino, sin apariencias de piedad. Porque sabes una cosa, el Señor está hastiado de la apariencia de piedad, de los que se presentan delante de Él como que no han hecho nada y que piensan, yo tan santo, yo tan puro, yo que no he hecho lo que ha hecho este otro, yo lo que no he hecho esto, uy no, mire este cómo peca, pero yo no peco. No, eso se llama fariseísmo religioso. Dios quiere que nosotros tengamos misericordia, pero también nosotros miremos que de esa misericordia que nosotros damos, de esa misma necesitamos nosotros y necesitan nuestros hijos. Por eso tenemos que aplicar la misericordia, porque tú no sabes cuánta misericordia van a necesitar tus hijos en el camino. Así que siempre ama, perdona y no señales, porque de la misericordia que tú estás sembrando, de esa misma van a recoger tu linaje. Y yo le pido al poderoso Espíritu Santo que avive el amor de Dios en tu vida. Que avive, que tú sientas esa pasión por adorar. Esa pasión por servir. Esa pasión por caminar, sean 2 millas más. Caminar. Que cubras con la gracia al que lo necesita. Que ames a tu hermano por encima de cuánto te haya fallado. Que tengas esa misericordia en el corazón allí, ese perdón. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos que se han unido en esta noche. Yo te pido que avives ese amor tuyo, el tuyo. Que quites todo amor fingido de nuestras vidas y nos des tu amor genuino, que es el termómetro que el cristiano va a tener, Señor. Cuando el cristiano ya no soporta, ya se queja por todo, ya no soporta nada. Hay algo, está fallando, ese termómetro se enciende allí y está diciendo, cuidado, ya estás haciendo las cosas por costumbre, ya estás haciendo las cosas por ritualismos, por costumbrismo. Mas cuando nosotros estamos en ese amor avivado, nos fluye todo lo de Dios. Y queremos ir y hacer y movernos y estar allí. Vuelve a las primeras obras, vuelve. No te canses de dar, no te canses de servir. Hay quienes se cansan de dar, hay quienes se cansan de servir, hay quienes dicen, no, yo para qué voy a dar. Si esto, si aquello, si lo otro. No, tú tienes que hacerlo porque es una encomienda que Dios te ha dado a ti. Ese servicio a Dios
lo que Dios te ha dado, porque Dios te puede dejar de lado y levantar a otro que sí quiera servir, que sí quiera dar, porque Dios tiene muchos instrumentos, muchos, y Él puede dejarnos de lado y coger a otro, porque nosotros ya estamos desagradados. Ya me cansé de dar, me cansé de perdonar, me cansé de servir, me cansé de dar. No podemos hacerle eso a Dios. No te canses de dar, no te canses de servir, no te canses de obedecer a Dios, no te canses de ministrar lo de Dios, no te canses de orar. No es que yo esté cansada, yo me canso, no, yo me canso. Es que como que el Señor no me escucha, es que como que el Señor no. Tú no puedes hacer eso, porque no representas a Cristo así, sino que la tibieza te está gobernando. ¿Sabes cómo era Pablo? Incansable. Pero ¿cómo era Pablo de incansable? Estando en una cárcel y ni siquiera se quejaba. Todos los que llegaban a esa cárcel eran restaurados, eran bendecidos, y salía Lucas lleno del Espíritu Santo. Porque Lucas escribió, le ayudó a escribir a Pablo. Cartas allí le ayudó a escribir Lucas. Porque Pablo estaba como ciego, estaba enfermo de los ojos en la cárcel. Escribió allí a la iglesia de Éfeso, escribió a los filipenses. Y era incansable, porque el amor que él tenía por Dios era genuino. Pero nosotros pasamos una medio prueba y ya no quiero saber nada de Dios. Yo como que Dios, no, yo mejor como que me voy. No, esto no funciona. Es porque tenemos un amor tibio, un amor condicionado. Si Dios me responde, yo funciono. Si Dios no me responde, no funciono. Nuestro amor condicionado, nuestro amor de este mundo. El amor de este mundo es condicionado. Y nosotros tenemos que tener un amor ferviente, así llueva, así truene, así hayan tormentas, así pase lo que pase, tú sigas, tú persiste, tú avanza en el Señor. Recuerda cuánto el Señor te ha amado, recuerda cuánto el Señor te ha dado, cuánto el Señor te ha perdonado, recuérdalo. Recuerda cuánto Cristo murió por ti, lo que tú no eras y ahora eres. Recuerda cuánto el Señor te ha perdonado. Recuérdalo. Recuerda siempre y ama al Señor sobre todas las cosas. Mil bendiciones. Se despide de ustedes la pastora Cristina Benavides. Desde Bogotá, Colombia. Aviva el amor, el primer amor, avívalo. No lo dejes enfriar. No importa cuántos tú veas que ya no quieren, muchos no quieren, pero tú sí. Si tu casa no quiere, que seas tú el que traiga la presencia de Dios a tu casa. No dejes a Dios por nada. Mil bendiciones. Un abrazo.